muchísimas gracias a la organización por esta estupenda jornada. Vamos a comenzar con esa pregunta, pero les voy a invitar a viajar a través del tiempo a fin de hallar las respuestas, porque nosotros, los historiadores, sí que viajamos en el tiempo, al pasado, y en este caso sin DeLorean, lo cual tiene mucho más mérito. Lo hacemos pasando sesiones, horas, días, semanas, meses en archivos, bibliotecas y hemerotecas a fin de hallar las respuestas que todos necesitamos. Una de ellas, cuando paseamos por una sala del Cloisters, del Museo Metropolitano de Nueva York, y vemos una estructura semejante que forma parte de la dependencia y vemos que viene de España, la pregunta inmediata es, ¿qué hace esto aquí? ¿Cómo llegó? ¿Cómo es posible? Pues he aquí que gracias a esa labor tenemos algunas de las respuestas. Y esas respuestas compuestas es bastante curioso porque el relato da la sensación de ser el guión de una película. Ciertamente podría haberlo sido. De hecho, les voy a ir narrando los episodios y verán cómo puede recordarles algunas historias por todos conocidas. Por ejemplo, esta. El principio de Bienvenidos, Mr. Marshall, una de las obras clásicas, una obra maestra de la historia del cine español. La cinta se abría así. Una presentación de un pequeño pueblo en la geografía española, Villar del Río, podría ser cualquier lugar, puesto que era imaginado, donde, por ejemplo, tenían una vetusta iglesia, que, bueno, los entendidos sabrían por qué era tan valiosa. Muy bien. En la historia real que yo les cuento, contábamos también con una localidad, en este caso Fuentidueña, en la provincia de Segovia, que aquí también contaba con una vieja, antigua iglesia que ofrecía un ábside bellísimo, románico, que llegó en esta factura hasta principios del siglo XX. He aquí que fotografías de esta construcción llegaron en la década de 1930 a Nueva York. Y aquí es donde entran en juego nuestros protagonistas. ¿Cómo llegaron esas fotografías a Nueva York? Pues de la mano de John Rockefeller Jr., el heredero del monopolio petrolífero, que además de gestionar el legado familiar, se ocupó bastante de invertir en acciones sociales y culturales. Entre ellas, legar a la ciudad de Nueva York un gran museo, muy original, ciertamente singular, en unos terrenos que él había donado. Sería The Cloisters. Y contaba para ello con la inestimable ayuda de un gran profesional. Ahí lo tienen, James Rorimer, que era conservador de arte medieval de la institución y que hizo todo lo posible por cumplir los deseos del magnate. Para que lo entendamos un poco, The Cloisters sería algo así como una especie de experimento del Dr. Frankenstein, porque suponía ir comprando claustros, portadas, columnas, capiteles y con todo ello construir un edificio que creara la sensación de monasterio medieval, pero en el norte de Manhattan. Y he aquí que ese ábside español podía encajar perfectamente en las estructuras. No solo porque era muy atractivo, bello e históricamente tenía gran valor, sino porque encajaba de medidas, algo fundamental en este caso. Y fue así como Rorimer movió sus hilos para tratar de comprarlo y exportarlo a Estados Unidos. Pero se encontró aquí con un pequeño problema, insignificante, vamos, que estaba declarado monumento nacional. Y, hombre, en los años 30, exportar de España un monumento nacional no es que no estuviera bien visto, es que sencillamente era ilegal, no se podía hacer, estaba protegido. Entonces, bueno, digamos que no abandonó el proyecto, porque persistente era mucho y paciencia tenía, casi más. Con lo cual lo que hizo fue, bueno, dejarlo en reserva esperando mejor ocasión. Además, claro, varias circunstancias históricas mediaron en ese camino. Estalló la Guerra Civil Española, después la Segunda Guerra Mundial, tiempo en el cual nuestro protagonista formó parte de la unidad de los Monuments Men, popularmente conocidos así,
que tenía entre sus principales cometidos buscar aquellos tesoros artísticos expoliados por los nazis, y en ello estuvo ocupado durante la Segunda Guerra Mundial. Y fijaos, no está nada mal, porque la película de George Clooney quedó inmortalizado bajo el aspecto de Matt Damon, que oye, ni tan mal, ¿no? A la vuelta de la guerra retomó su iniciativa, porque en este momento creyó que este sí era el momento adecuado. ¿Por qué? Por esto. Americanos, os recibimos con alegría. Sí, así clamaba en la película de Berlanga, y de alguna manera ocurrió así. El momento era otro, claro que sí, porque por una parte la dictadura franquista trataba de salir del aislamiento internacional y creyó que contaría con un excelente aliado, que era Estados Unidos, para entrar en Naciones Unidas, y por otra parte, para Estados Unidos, pues hombre, España pasó de ser un enemigo a un aliado dentro de la nueva geopolítica internacional en plena Guerra Fría. Fue el momento en el que llegaron las bases militares a España, las inversiones, y James Rorimer dijo, hay un clima de diálogo, se firman los pactos de Madrid, toquemos las teclas de la diplomacia a través de la Embajada de Estados Unidos en España, y veamos si podemos llegar al ministro de Exteriores, después al ministro de Educación, a Franco, y conseguimos el ábside que llevamos bastantes años persiguiendo. Y bueno, así hizo. ¿Cómo? Pues con contactos casi todo era posible, o al menos en ese momento sí. Por si la vía diplomática se quedaba corta, él trató de contactar con todos sus amigos del mundo de la cultura, para ver si le buscaban una solución que fuera fácil, porque asumido que, bueno, al tratarse de un monumento nacional, no iba a quedar muy bien dentro del discurso nacionalista eso de que se vende a los americanos un monumento para que sea expuesto en Estados Unidos. Entonces, algunos le aconsejaron que quizá había que mover más hilos, y así hizo. Por ejemplo, contó con un anticuario quien negoció con el obispado de Segovia y el pueblo de Fuentidueña, con Sánchez Cantón, que en ese momento era subdirector del Museo del Prado, y con Manuel Gómez Moreno, que para que todos lo entiendan, era algo así como el padre de la arqueología y la historia del arte en España. Es decir, alguien realmente respetado y con gran influencia. ¿Piensan que todos estos hilos fueron eficaces? Pues en parte sí, pero al final lo definitivo fue algo realmente personal. Y es que se dio la circunstancia o casualidad que la hija pequeña, los hijos pequeños siempre a veces ocasionan ciertas turbulencias, la hija pequeña de Gómez Moreno estaba en ese momento estudiando en Estados Unidos, Historia del Arte. Y aquí que casualmente conoció a Rorimer. Claro, ¿qué es lo que hizo este? Descubrir el talón de Aquiles del gran erudito, que era precisamente esta criatura. Y fue así como a Gómez Moreno le llegaron dos cartas definitivas. Por una parte, la de Rorimer, en la cual le decía que bueno, que estaban tratando de conseguir este monumento, pero el tema estaba encallado y que sería muy interesante contar con su ayuda, porque además había conocido a su hija, que era encantadora, por otra parte, y que ella podría ser de gran ayuda a la institución si el proyecto seguía adelante. Por otro lado, su hija también le escribió y le hizo ver exactamente lo mismo. Es más, le comentó: es que le he conocido y fíjate, me ha dicho que si la operación Fuentidueña sale adelante, yo podría desarrollar un gran trabajo en ella. Como puedes imaginar, esto es más de lo que hubiera soñado en toda mi vida. Y fue así como Gómez Moreno escribió su propia carta. En este caso dirigida al ministro de Educación Nacional, también a las dos reales academias en las cuales apoyaba esa operación, a pesar de que no encajaba en modo alguno en la legislación en vigor.
Además, dio toda suerte de argumentos al respecto, siendo muy breve. Bueno, el monumento todavía es inédito, y si fui yo quien quiso que se declarara monumento nacional, es cierto, había sido director general de Bellas Artes unos años antes. Y si ahora digo que, bueno, que a lo mejor si hallamos una solución imaginativa, por ejemplo, un intercambio, tal vez, pues bueno, no es una venta y así puede ser presentado a la opinión pública. Pues ahí se halló la solución, el intercambio. Ahora bien, intercambiar, ¿por qué? Pues el Metropolitan estuvo realmente audaz y ofreció pues toda una serie de ofertas. Intercambiar el ábside por una colección de cerámica heredada de la colección Hearst, por una pintura del Greco, por la reja de la Catedral de Valladolid, que estaba en ese momento en posesión del Met. Hubiera sido una ocasión estupenda de que regresara a casa, pero no. Otra de las ofertas fue 6 paneles de pinturas murales de San Baudelio de Berlanga, que llevaban tiempo fuera de España porque habían sido vendidas en la década de los años 20. Por si esto no satisfacía al gobierno de Franco, también pusieron sobre la mesa, pues bueno, el objeto que deseen, siempre y cuando no supere $100.000. Vamos, como los vales canjeables del supermercado, poco más o menos. Finalmente, la opción elegida por el gobierno de Franco fue los paneles de San Baudelio de Berlanga, probablemente porque era algo que podía presentar a la opinión pública de esta manera. Retornan a España aquellas pinturas que fueron vendidas gracias a la diligente acción, bla, 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 bla. Y es verdad, así lo presentó la prensa. Claro, el acuerdo no se quedaba ahí. El acuerdo incluía una serie de pagos. Pagos al Obispado de Segovia, pagos a la Villa de Fuentidueña, menos. Pagos al anticuario que había estado moviendo los hilos. Al menos eso que hayamos podido documentar hasta la fecha. ¿Nadie pensó que aquello era algo muy loco? Como en la película de Berlanga, cuando don Luis se erige en medio de la plaza y clama a sus conciudadanos: pero es que nadie tiene algo de orgullo, de dignidad. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Y se va clamando de ese modo. Pues sí, hubo voces en contra que dejaron su testimonio en los archivos y que han estado silenciadas hasta fechas muy recientes, que hemos tenido la ocasión de investigarlo. Por ejemplo, César Cort, arquitecto académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, quien se mostró en contra de apoyar un acuerdo así, por más que la mayoría de la academia respaldó la iniciativa. Y él dejó por escrito su voto de particular diciendo: ¿cómo que intercambio? Si el obispo de Segovia recibe 800.000 pesetas, la Villa de Fuentidueña 250.000, y eso que sepamos, esto es una venta, por más que se quiera disfrazar de otra cosa. Y yo no quiero ser partícipe de ello, porque me da vergüenza. Y además, ahí está, dejó una larga carta para ello. O Leopoldo Torres Balbás, que se quedó solo en la Real Academia de la Historia como el único que mostró su oposición. Y dijo a un compañero: después de llevar toda la vida luchando por la defensa del patrimonio, asumir algo así sería como renunciar a toda mi vida. Y ahí se mantuvo firme. O el presidente de la Comisión de Monumentos de Segovia, que les llegó la noticia de que ya se había tomado el acuerdo en julio de 1957 por parte del gobierno de Franco y quedaron fuera. Simplemente les enviaron la notificación para que quedaran enterados, y cuando vieron algo así dijeron: ¿pero qué es esto? ¿Cómo que intercambio? Que el monumento se va a Nueva York en depósito temporal, indefinido. No, ni siquiera se ha fijado el tiempo. ¿Y cómo que depósito temporal? ¿Qué es acaso esto un lienzo que te puedes enrollar y trasladar como si nada? Oiga, que no son piezas de Lego, que puedes desmontar hoy en Segovia y mañana en Nueva York. Pues sí, puede sorprender, pero lo cierto es que finalmente ocurrió algo así. Fue tratado como un set de construcciones, porque durante meses cada sillar fue numerado, cuidadosamente desmontado, embalado, para ser
destinado a Nueva York, donde seguiría una nueva vida. Allí sería reconstruido y cerraría una de las salas de Cloisters, como Rorimer había previsto. Al final de la historia, ¿qué ocurrió? Pues hubo una inauguración oficial en el año 61, donde, entre otras frases, se escucharon algunas realmente contundentes. El presidente del Metropolitan Museum of Art dijo: por primera vez en la historia, una gran nación cede generosa y gratuitamente un monumento para ser expuesto e instalado en otro país. Sí, pues así somos. ¿Qué decir de todo ello? Bueno, las pinturas que llegaron a España y que Sánchez Cantón recibió para ser expuestas en el Museo del Prado, ni siquiera era lo que Sánchez Cantón quería. Él hubiera preferido una pintura holandesa para completar la colección, pero se encontró con ello y, pues bueno, fue expuesto de la mejor manera. Pero es que esas pinturas estaban en venta. Los coleccionistas que las tenían las estaban vendiendo. Quiere esto decir que si el gobierno de Franco hubiera deseado realmente restituir al país esas pinturas, las podría haber comprado directamente sin necesidad de perder ningún monumento. Es más, el Metropolitan en la operación ganó 2 pinturas de ese mismo set. Se quedó con las mejores, que están expuestas en la sala, y se las legaron gratis por haber gestionado tal operación. De todos los protagonistas, como fácilmente imaginarán, Carmen Gómez Moreno siguió con su carrera profesional el resto de su vida en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. A ver, conseguir curro siempre ha estado muy difícil, pero en este caso nos costó un monumento nacional. La verdad es que fue una de las grandes operaciones de James Rorimer, uno de los mejores directores que ha tenido la institución, y que finalmente se colgó esa medalla, porque estuvo persiguiendo esa obra durante cerca de 20 años y al fin, con perseverancia, paciencia y tesón, lo acabó consiguiendo. ¿Y qué ocurrió en el pueblo? Pues nuevamente recordamos algunas de las secuencias de Bienvenido Mr. Marshall, cuando ese maravilloso Pepe Isbert salía al balcón y aseguraba a sus convecinos: arreglar el pueblo cuesta dinero, pero ni un solo centavo ha salido de la caja municipal, porque la caja municipal nunca ha tenido un centavo, siempre ha estado vacía. Bueno, pues en Fuentidueña, algo así. El dinero que les llegó fue para reparar los templos de la villa. Se quedaron sin la parte más noble, más bella de este edificio, pero con unas maravillosas vistas a los campos de Castilla. ¿Qué puede aportar la historia al avance de la ciencia, a seguir caminando hacia el futuro? La historia es el mayor bagaje de experiencias exitosas, desastrosas, algunas bochornosas, otras irritantes, otras maravillosas, y son esas y su conocimiento las que nos permiten seguir avanzando hacia el futuro. Pero debemos conocerlo. Y esa es la misión de los historiadores: sentar la base, sentar los cimientos a partir de los cuales construir ciencia. Y lo transmitimos a través, tradicionalmente, de artículos, de libros, que muy pocos leen, y otras veces con experiencias pues, más singulares. Este, por ejemplo, es un proyecto impulsado por la Fundación Castilla y León, que estamos desarrollando en la Universidad de Valladolid. Llevamos la coordinación académica y estamos trabajando varios investigadores, donde estamos dando a conocer las historias que hay detrás del patrimonio disperso de nuestro país. La primera de ellas que narramos, como ven, es el del ábside de San Martín de Fuentidueña, pero hay cientos más. Algunas historias irritantes, otras rocambolescas, otras sorprendentes, que explican por qué tenemos buena parte de nuestro patrimonio disperso por el mundo. De tal modo, la historia,
el conocimiento de la misma lo que pretende realmente no es ofrecernos las respuestas, como preguntábamos al principio, expolio artístico, liquidación del patrimonio. Un historiador no ha de decirnos lo que debemos pensar, sino alentar nuestro pensamiento crítico, para que así, cuando paseemos por esas salas y alguien se pregunte ¿qué hace esto aquí?, podamos responder lo que queramos, pero con criterio. Como por ejemplo, qué sé yo, generosidad. Que somos así de generosos en España porque nos sobra arte e historia y cuando nos venimos arriba cualquier cosa puede ocurrir. Muchas gracias.